Hola gente, aquí Mr. Monopolio, bienvenidos a mi canal. Este juicio de la FTC contra Xbox fue horrible, fue una tontería de lo peor que he visto en mi vida. Todo esto pelea por Activision Blizzard ha destapado una cloaca tanto en la FTC como el gobierno de Estados Unidos y el poder que tiene Sony en la industria, en el sector de la tecnología y de los videojuegos, enorme. Vamos a hablar un poquito serio sobre lo que ha pasado últimamente con estos dos en el juicio, cómo la jueza Corley ha dejado retratado al FTC. Vamos a hablar un poquito con propiedad, mostrando twitters de la gente que ha dado seguimiento a lo que ha pasado en estos 5 juicios que ha habido contra la FTC y daremos unas conclusiones. Para empezar, quiero decir que ha sido un ridículo. O sea, la FTC no venía preparada para luchar contra Microsoft. Microsoft humilló a la FTC. Gente que diga lo contrario es que vive en otro mundo, en el mundo del más allá, o que simplemente no quieren ver la realidad de lo que está pasando. Aquí pueden ver cómo está el FTC versus Microsoft. En este caso no sería Xbox, sería Microsoft, pero pues prácticamente es por la lucha de las consolas, así que pues por ahí va. Ahora vamos a mostrar lo más relevante de lo que he compartido en Twitter. Si no me siguen, síganme, búsquenme como Mr. Monopolio de Xbox en Twitter o como @star_mission. Podrán encontrar lo más fresco, las mejores noticias, memes y todo lo relacionado a la actualidad de videojuegos, especialmente de Xbox. Esta semana hubo muchas cositas relativo a lo de Activision Blizzard y el juicio de la FTC contra Microsoft. Vamos a hablar de poquitos datos sueltos que han quedado sobre lo que se ha dicho. Vamos a ver lo que se ha dicho. Por ejemplo, se supo por un correo de Sony lo siguiente. Sony paga a los editores de juegos de terceros, o sea, Third Party, Capcom, Namco, Square, etcétera, para que su contenido no esté disponible en Xbox, y negocia sistemáticamente acuerdos de exclusividad que mantienen los juegos más populares de Japón fuera de Xbox. O sea, juegos que salen en Japón no salen en Xbox y salen en PlayStation. Este es el documento enviado por el embajador y representante comercial de Estados Unidos en Japón, luego de la manifestación de la senadora Maria Cantwell en el Congreso de Estados Unidos, donde citó el monopolio del 98% de Sony en Japón. Quédense con este dato sobre consolas de alto rendimiento, que en este juicio se desmintió. Decían que consolas de alto rendimiento era Xbox y Sony, PlayStation por la potencia, pero al final de cuentas creo también se estuvo que Nintendo Switch también entra debido a la gran cantidad de personas que la juegan. Esto es indefinidamente que tenga menos potencia la Nintendo, igual es un gran peso pesado en esto de las consolas de videojuegos. Aquí compartí uno del Twitter Olivery, que creo que tiene también canal. Lo más importante del juicio del día 3 fue el siguiente. Jim Ryan dice que las ventas de Xbox Series son sólidas en Estados Unidos, porque la mayoría de los juegos son shooters típicos de americanos, ¿no? Jim Ryan dice: Sony no se siente a gusto proporcionando kits de desarrollos a Activision si es de Microsoft. Esto quiere decir que si Activision pasa a ser de Microsoft, probablemente los usuarios de PlayStation o se quedan con una mala versión de Call of Duty, porque Microsoft va a tener que buscarse la vida para conseguir un kit de desarrollo para poder desarrollar en PlayStation, y Sony ya no se lo proporcionará, o se quedan sin el videojuego, pero no porque
Microsoft se los niegue, sino por parte de la misma Sony. Luego aquí salió un dato que supuestamente Jim Ryan dijo lo siguiente, o Sony, o la FTC. Habla de Nintendo diciendo que no compiten con Xbox o PlayStation, ya que su hardware es más barato y va dirigido a un público infantil. Cosa que es falsa, ya que la propia Nintendo ha publicado el gráfico de edades de compradores de Switch y la media es de 20 a 30 años. Así es, aquí podemos ver. Esta es la media de edad de la gente que juega Nintendo Switch, la cual vemos que el pico está en los 20, 21 años. Y casi los niños no juegan Nintendo Switch. Y eso es obvio porque muchos niños pues no conocen muchas sagas. Pero los adultos sí conocen a Zelda, a Mario, Mario Kart. Alguna otra saga nueva secuela. Pero Pokémon y eso es super ventas. Entonces esto es mentira por parte de Sony para descalificar a Nintendo y no considerarla una consola de alta rendimiento, como decía hace rato, ¿no? Aquí publico tercer round de juicio de la FTC contra Microsoft. Microsoft gana. Also la FTC. Vamos a ver qué dijo la FTC. ¡Conche tu madre! 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 Cuando se pierde la FTC. Ok, es otra cosa que salió durante estos juicios, muy importante. Dice el amigo Éxtasis. Boom, Bobby Kotick se ha ido de la lengua y ha confesado que la nueva consola de Nintendo está cerca en potencia de la generación 8, es decir, aproximadamente una Play 4 o una Xbox One. Esto levantó mucha polémica por la potencia, pero en un ratito se los explicaré. Lo del Final Fantasy que vendió menos que el 15. Aquí está la filtración del correo de Jim Ryan, donde subestima la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y se burla diciendo hubiese sido mejor que anunciaran un coche eléctrico. Aquí se los dejo si gustan pausar el video. A ver si no estorbo. Ahí está. Si gustan pausar el video para que lo lean. Simplemente es hablando Jim Ryan con un ejecutivo de Sony, donde hablan que pues Call of Duty no le hará tanto daño a Sony como ellos decían antes. Simplemente no quieren que se haga la compra ya. Fue del 28, dice Éxtasis. Ganamos. Un documento que no está bien censurado del juicio revela que los acuerdos de Call of Duty y Sony terminan este año. La alianza de marketing de Sony con Call of Duty termina este año, el 2023. Aunque el contrato diga 2024, no incluye el COD de este año. Así que al fin Call of Duty no tendrá contenido exclusivo para PlayStation. Esto fue del cuarto día. Vamos a ver un poquito de cosas. A ver, aquí abrió hilo. Lo que les acabo de mencionar del coche eléctrico. Bla bla bla. Dice Bobby Kotick, el negocio de videojuegos se ha transformado muchísimo y hoy en día la mayoría de personas juegan móviles, lo que es algo muy bueno para la democratización del videojuego. Esto ya lo sabíamos. En este juicio hubo muchas cosas que si tú eres un verdadero videojugador ya lo sabías, y otras cosas que sí sorprendieron, como lo de la nueva Nintendo Switch. Y si quieren ir pausando para leerle, son muchas cosas que ustedes como jugadores seguro ya lo saben. Que Candy Crush, el juego ese de celulares, tiene 150 millones de jugadores. La mayoría de ingresos son por la publicidad. Solamente el 2% paga a cosas adicionales. Aquí habla sobre eso de que dijo Jim Ryan, de que los juegos de Microsoft en PlayStation saldrán peor si Microsoft se adueña de estas compañías. A lo cual le preguntan en el juicio a Bobby Kotick, es el director de Activision,
¿Alguna vez había oído de la degradación intencional? O sea, de nerfear la versión de alguna consola. Y dice que no. Que él nunca ha oído, a menos en Activision Blizzard, que un juego saliera peor para una plataforma que para otra. Aunque quién sabe, porque tenemos el caso de Capcom, que por el contrato de paridad con Sony, la versión de Resident Evil 8 no es mejor en Xbox Series X. Y también vemos lo que pasó con Street Fighter 6, que en Xbox Series S va peor, se ve peor gráficamente y le faltan detalles que sí lo tiene la versión de Series X y PlayStation 5. Y no es por falta de potencia, simplemente porque no quisieron hacerlo bien. Que hablan de Activision, de Call of Duty, de llevarlo al servicio de la nube, bla bla bla. La verdad ese día no fue mucho, más allá de que Bobby Kotick pues se vio que se está hambriado por conseguir más dinero. Y de ahí pues ya no hubo más nada hasta el juicio 5, más allá que dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella: si fuera por mí, me gustaría deshacerme de las exclusividades de consolas, pero Sony ha definido la competencia en el mercado utilizando exclusivamente. Esto mucha gente también del sector Sony lo tomó de mala forma, de cómo no debe haber exclusivas, sí debe haber exclusivas, porque eso es lo que hace el diferenciador entre una consola y otra, y bla 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 bla. Lo que dijo Satya Nadella es: si fuera por nosotros Microsoft, lo sacaremos en un Game Pass, lo sacaremos en Game Pass en PlayStation, lo sacaremos en Nintendo, pero como Sony fue el que puso esta regla de cada empresa va a comprar exclusivas, no nada más hablo de las exclusivas First Party, o sea, juegos que salieron para Sony y realizados por Sony, o juegos que realiza Microsoft o Nintendo para sus propias consolas, sino hablo juegos como Final Fantasy, que solamente sale en PlayStation 5, y juegos como Starfield, que salen solamente en Xbox y en PC. Por Satya Nadella, estos juegos serían para todas las plataformas. Eso es lo que a esta persona se refería como una opinión personal, que es de lo que se están quejando los Sonyers, ¿no? De que Starfield sea exclusivo. Pues en este caso, para Satya Nadella, si Sony no tuviera esa forma de negocios de yo acaparo los juegos Tier Party para mí como exclusivos, tampoco Microsoft lo haría, y tampoco estuviéramos en este trique maneque de todo esto que está pasando con Activision Blizzard. Simplemente saldría todo para todo, y a lo mejor los exclusivos simplemente serían los exclusivos de First Party de cada consola, pero los Sonys fueron por otro lado. Aquí el 29 de junio la CMA cagada trató de alargar más el proceso, cambiando el juicio para octubre, pero no lo logró, y esto se va a resolver en breve también. Así que no le salió a la CMA su plan por retrasar más este mitote. Y aquí viene el boom de todo el juicio de la parte 5. Lo más rescatable fue esta parte donde dice: estaba hablando la FTC a Microsoft preguntando, y lo del juicio, y Microsoft respondiendo. Estaba la FTC duro con: ¿y esto cómo afecta a Sony? ¿Y esto qué tiene que ver con Sony? ¿Y esto cómo le va a causar daño a Sony? Y si Call of Duty después de los 10 años hace exclusivo de Microsoft, ¿cómo va a afectar a Sony? Y Sony defendiendo a Sony, hasta que la jueza se cayó y dijo: hemos oído hablar de los daños que podría causarle este acuerdo a Sony. Interrumpió a la FTC y le dijo a la jueza a la FTC: se trata de los daños al consumidor, no a Sony. O sea, callándolos y dejándolos en ridículo de los argumentos que nos querían dar los amigos de la FTC sobre esto, porque parece que la FTC salió a defender a PlayStation, a Sony, no a los usuarios, no al consumidor americano en este caso. Y bueno, ya para terminar les pido que me sigan en mi canal. Búsquenme como Mr. Monopolio Xbox Master. En Twitter como Mr. Monopolio de Xbox. Subo contenido, actualidad, contesto a youtubers de los verdes, a de los pileros como dicen, a los piperos, a los ponis, a nintenderos pues de vez en cuando, aunque ellos casi no se meten en nada de esto.
Y ya para concluir quiero decir que fue una tontería lo de este juicio. Creo que se lo podían haber ahorrado. La FTC fuera a hacer solamente el ridículo. Ganó Microsoft, pero no porque Microsoft haya tenido que esforzar, simplemente por default. La FTC no supo cómo defenderse, cómo defender a Sony. Sony ni siquiera se presentó. Jim Ryan presentó una pantalla ahí con su grabación de lo que quería decir. No fue público, fue en privado. La jueza terminó harta, terminó hasta el gorro de lo de la FTC y las cosas que estaban diciendo. Se debatió sobre el xCloud, se debatió sobre las consolas, sobre el daño del Call of Duty. Ya se terminó este juicio. La jueza falta que dé su decisión por terminada. Solamente hay un poquito ahorita en la controversia, la cual es que al parecer el hijo de la jueza trabaja para o depende de Microsoft. Entonces están pidiendo los americanos, están en contra, los que vieron el ridículo de la FTC, que anulen el criterio de la jueza por este motivo, lo cual es una tontería, no tiene nada que ver una cosa con otra. En la CME había abogados que habían trabajado para Sony, no por eso quiere decir que no iban a hacer su trabajo, así que esto es lo que pasó. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Este canal pues estuvo haciendo una buena recopilación de todo lo ocurrido. Muy bien y muy bien rifado, muy buena información. Al igual que God Xbox también dio muy buena retroalimentación de todo lo que fue pasando. Y sin más, ¿qué tema les gustaría que hablara? ¿Qué opinan sobre el juicio? Yo también terminé hasta el gorro de todo esto. ¿Quién cree que vaya a ganar? Pónganlo en los comentarios. ¿Va a ganar la FTC y Sony? ¿O va a ganar Microsoft y Xbox? ¿Qué va a pasar con Activision? ¿Creen que gane también en Reino Unido? ¿O Microsoft se lo salte para concluir la compra? Y sin más, me despido. Dejen su like, su comentario. Siempre leo todos los comentarios, positivos o negativos. Lo importante es comentar, dejar su opinión y ver para dónde va la tendencia. Y sin más, me despido. Aquí Mr. Monopolio. Nos vemos en la siguiente. Adiós.